El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Mi enfermedad empezó en el 2011, más o menos en el mes de febrero. Yo trabajaba en una empresa que se llama Colcafé, una muy buena empresa a la cual le debo demasiado. Tengo 3 hijos. Es una enfermedad que lleva mucho tiempo. Es muy agotador levantarte con un dolor y acostarte con ese mismo dolor. Saber que no puedes realizar tus funciones normales. La única esperanza y el único anhelo que uno tiene es ver la recuperación de ella para así todo mejore, económica, mentalmente, seamos otra vez una familia más funcional. Pero hacia el futuro, realmente con este sistema de salud que tenemos, el futuro es turbio. Que molesta profundamente al ciudadano, que le digan que tiene derecho a la salud, pero que ese derecho no se haga efectivo. En este momento estoy esperando que me den una orden con una fisiatra, que me den una orden para una órtesis de cadera, rodilla y tobillo. Estoy esperando que me den una orden para unas terapias ocupacionales. Estoy esperando que me den unas órdenes para 2 resonancias, una de tórax y una de columna, con contraste. Estoy esperando que me den una orden para la neuróloga. Farley Johanna Cienfuegos, a sus 33 años de edad, padece una enfermedad que empieza a privarla de disfrutar los mejores años de su vida. Yo tengo una enfermedad diagnosticada que se llama mielopatía crónica dorsal, con un dolor crónico intratable y un canal cervical estrecho. Ella es solo un ejemplo de los miles que existen en el país, colombianos que hoy no tienen un tratamiento adecuado con una atención digna que le permita sobrellevar su enfermedad debido a un sistema de salud que se quedó corto en la atención hacia sus usuarios. Mi esposo ya va para 3 horas de estar acá con fiebre y vómito y no lo han querido atender por por la demora. Esa atención aquí es demasiado malísima. ¿Y qué le han dicho en la EPS? No, que tiene que esperar. El incentivo para las EPS es no atender para ahorrar. Vine hoy acompañando a mi hija. Ella debía haber trabajado hoy y estamos desde esta mañana volteando. Y van a ser las 4 de la tarde y no la han podido atender. Para mí está en las EPS, que se volvieron solamente un negocio muy lucrativo y que pues estaba solamente en ese tema, tanto que de pronto los médicos no tenían que jurar ante Hipócrates sobre el juramento de salvar siempre la salud del paciente, y más bien tenían que jurar ante un economista de ver cómo ese negocio se volvía lucrativo. El inconveniente que yo tengo son con las IPS que contratan con las 9 EPS, que no dan los diagnósticos acertados para los enfermos. Tengo el caso de un niño que hace 2 meses y medio lo he llevado donde los pediatras, lo he llevado a CME donde el médico general, y le mandan una ecografía, le mandaron una endoscopia y todas esas cosas. Le hicieron en la IPS universitaria una radiografía atrás y que estaba como el pibe, todo muy bien. Y resulta que el niño me tenía y ya le conseguí una autorización que le hicieran una resonancia y me salió con un tumor en el cerebro. Los políticos han sido cómplices del saqueo que ha habido a la salud.
no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, a nivel departamental y de regiones y de municipios. Son los políticos los que han venido saqueando la salud. Farley Johanna no conoce de leyes, así como la gran mayoría de los colombianos. Ella, cada vez que pone las noticias y escucha sobre la reforma a la salud que tramita el gobierno, solo tiene un deseo. Que se concienticen y vean que me están perjudicando de esa manera, porque necesito un medicamento para el dolor, y es un dolor constante, 24 horas al día. Es un dolor que, como la historia lo dice, es un dolor crónico e intratable. Yo pienso que desde ahí tiene que empezar la solución, de que ellos nos den un buen trato y de que ellos nos den una buena solución a nosotros. Historia de un sistema de salud en cuidados intensivos. Esta enfermedad empezó con un dolor en la espalda, un dolor cualquiera, un dolor que me fue limitando las funciones, un dolor que consulté y me dijeron, te van a revisar el puesto de trabajo. Empezaron con una escoliosis izquierda muy leve, luego me estaban buscando hernias discales, luego que era la ciática, el síndrome del piriforme, y ninguna resultó siendo. Cuando acudí nuevamente, después de 2 meses de incapacidad, a donde el ortopedista de columna, ya fui con la pierna arrastrando, la pierna izquierda, que es el lado afectado, es todo el lado izquierdo. Me dice, no, mañana vas al hospital San Vicente de Paúl y allá te voy a mirar con otro especialista y miramos, y ese día fui y me hospitalizaron inmediatamente. A Farley Johanna le diagnosticaron mielopatía dorsal idiopática, una enfermedad degenerativa gestada por la falta de una sustancia que se produce en su espina dorsal. Esta madre de 3 hijos no solo lucha contra su enfermedad, también lo hace contra la EPS Comeo. Según ella, no han sido eficientes a la hora de brindarle un tratamiento acorde con lo que ella necesita. Empecé a necesitar medicamentos para el dolor muy fuertes que no estaban dentro del POS. Comeva empezó a dar sus negativas. Comeva me da las negativas que ellos quieren. Las respuestas son inhumanas, insensibles. Sí, o sea, yo ya tengo las órdenes. La neuróloga me envió 2 resonancias. Me dijo que eran prioritarias porque necesita ver que otra parte de la médula está perjudicada y necesita verme periódicamente más o menos 2 meses. Comeva se demora hasta 3 y 4 para darme una orden. Medicina del dolor me dio una orden desde septiembre del año pasado y me la vinieron a entregar ahorita apenas en febrero, y tengo la cita ahorita para fin de mes. Farley Johanna tuvo que acudir a un mecanismo al que han tenido que recurrir muchos colombianos para tener acceso a la salud. Yo puse una tutela en cuanto a medicamentos, tratamientos y especialistas. La tutela falló a mi favor, diciendo que en las primeras 48 horas Comeva se tenía que hacer presente consiguiéndome las citas con los especialistas que fueran. El 66% de las tutelas que se presentan en el país son por eventos que están dentro del plano obligatorio de salud. Uno de los causantes del gran hueco fiscal que se le abrió a la salud fue la corrupción. Según los cálculos del mismo ministerio, el gobierno gasta más o menos 45 billones de pesos en la salud. Estamos hablando que es la 3ª parte del presupuesto nacional. Eso es bastante plata. Hay algunas EPS que les interesa más que la persona termine necesitando unas diálisis que previniendo eso. ¿Por qué? Porque las unidades de diálisis son de los directivos de esa EPS, que son negocios totalmente corruptos. El sistema lo desequilibraron los recobros. Y si me vas a preguntar por la cifra de 2012, entre enero y octubre de 2012, los recobros por unas pocas moléculas de medicamentos ascendieron a 1.3 billones. Y esos recobros, cuando uno los va a estudiar a qué población están beneficiando a la población del quintil 5, o sea, la población más rica del país.
no están beneficiando a la población más pobre. Los recobros fueron el cáncer del sistema, eso no se los inventaron las EPS. A las EPS no le correspondía pagar ese dinero porque el contrato de aseguramiento que tenían con el Estado no contemplaba lo que estaba por fuera del POS. Sin embargo, la Corte Constitucional y el propio gobierno dijeron no, que las EPS paguen inicialmente y después se les reembolsa. En el año 2012 el no POS ascendió a la suma de 4 billones de pesos. De eso se le pagó a las EPS 1.9 billones, mucho menos de la mitad. La otra mitad está en el aire, está en el FOSIGA, no se le paga a las EPS y por esa razón las EPS a la vez no pagan oportunamente a los hospitales y a los proveedores. Cuando nació la Ley 100, prácticamente los recursos para llegar al usuario tenía que pasar por 5 o 6 fuentes, 6 manos, y en cada mano encontraba todas las barreras para demorarlo y generar obviamente dificultades. Y el tercero considero que es precisamente el modelo de la intermediación financiera. Uno no ve una gestión del riesgo que se preocupen realmente por la población, sino, repito, es cómo me queda más dinero, cómo genero negocio alrededor de la EPS a través de prestadores propios. Y pues lo último que ha importado aquí, digámoslo así, es el usuario. El sistema colapsa en los prestadores, clínicas y hospitales que niegan los servicios a los usuarios y en las EPS que contienen el gasto. Para evitar que el sistema de salud llegara a un colapso total y que personas como Farley Johanna tuviesen un mejor acceso a la salud, el gobierno, en cabeza del ministro de Salud, presentó una reforma a través de un proyecto de ley estatutaria que consiste en declarar a la salud como un derecho fundamental autónomo, y también a través de una ley ordinaria que será la que dicte cómo se cumplirá aquello de que la salud sea un derecho para todos los colombianos. Actualmente hay 2 procesos, por decirlo así, en el Senado y en lo que es todo el Congreso. Uno, lo que corresponde a lo que es ley estatutaria, que tiene como principal objetivo, dicho en palabras incluso del mismo ministro, es qué contrato se va a hacer con la gente, o sea, qué es realmente lo que el Estado está dispuesto a cubrir, digámoslo así, y en ese orden de ideas para nosotros es fundamental, como afortunadamente quedó establecido, que la salud sea catalogada como un derecho fundamental. Por otro lado, también un proyecto de ley ordinario que básicamente es cómo se va a prestar ese servicio. Otro es el tema de oportunidad, y es que de una u otra forma se van a eliminar todas esas listas de espera que hoy en día hay en el sistema para atender a un usuario. Y otra parte importante dentro de los principios aprobados es el de continuidad, que significa que a un usuario no le pueden dejar de prestar un servicio que requiera para acceder, digamos, a todo lo que sea medicamentos, laboratorio, para una patología en específica. Y con esta norma se eliminan autorizaciones, ya no deben haber autorizaciones, y fuera de eso debe garantizársele todos los servicios. La ley estatutaria fue aprobada en plenaria del Senado el 19 de junio y estuvo a cargo de las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes. Ya no hay que demostrar que si no lo atienden uno se puede morir, sino simplemente que tiene una afectación en la salud. Segundo, y creo que este es el gran avance que hemos logrado, por lo menos hasta ahora, en comisiones primeras y que va a la plenaria, y es que se acaba el POS. Eso de llegar y agarrarse uno con la EPS para que le entregue determinado medicamento y comenzar a decir si estaba o no estaba en el POS, si el tratamiento estaba considerado o no estaba considerado en el POS, y entonces la persona terminaba teniendo que dar 2 luchas, la lucha contra la enfermedad y la lucha contra la EPS, y terminaba en una tutela y se demoraba y se recurría, y entonces uno se ganaba la tutela y luego tenía que ir al desacato, y muchas personas, no pocas, terminaron agravándose porque no las atendieron a tiempo, o lo que es más grave, muriendo. Y eso lo juntamos con un elemento central de la ley estatutaria, que es el elemento de la autonomía médica. Los médicos y los trabajadores de la salud terminaron siendo esclavos de las EPS, es la verdad. Las EPS con ánimo de lucro lo que hacían era obligar al médico a atender 4, 5 o 6 pacientes por hora. Además le prohibían expedir los medicamentos, prescribir los medicamentos que el paciente necesita, tenían que limitarse a un vademecum barato y ordinario para que pudieran ganar más dinero.
Inclusive lo castigaban si pedía exámenes de laboratorio para clínicos o exámenes de radiología o de imagenología, porque eso les costaba más dinero. De manera que el mejor médico para las EPS es el que recetara más barato. El Congreso que yo presido no solamente propuso la reforma, propuso la eliminación de las EPS, sino que está aprobando la reforma positivamente, porque el país la necesita. Después de concedernos estas declaraciones sobre la reforma a la salud, el senador Roy Barrera se declaró impedido para votar en la plenaria, donde se estaba aprobando la ley estatutaria, que declaraba la salud como un derecho fundamental. En el sistema de salud las EPS juegan un papel de integradoras, de articuladoras, y por consiguiente son las que tienen que enfrentar a muchos de los actores buscando preservar el sistema, mantener el sistema, por ejemplo, desde el punto de vista de su operación y financiero, y por eso las EPS se han convertido en el chivo expiatorio. Eso lo piensa hoy día también el gobierno, de manera que en el Congreso del Ambiente contra las EPS es supremamente duro. Y creo que van a cometer graves errores. Hay una reforma estatutaria que no me parece mala, tampoco es nada del otro mundo, pero diría que no hace daño y de pronto puede hacer algún bien en relación con el derecho fundamental a la salud. Pero la reforma de fondo es la que busca cambiar completamente el sistema y creo que le va a hacer mucho daño a la salud de los colombianos. Esa es una reforma que no toca los temas de corrupción, por ejemplo. El doctor Jaime Arias hace referencia a la ley ordinaria que se está tramitando en la Comisión Séptima del Senado. Es la que va a regular la ley estatutaria que se gestó en las comisiones primera del Senado y Cámara de Representantes. La ordinaria apenas lleva una plenaria que se hizo antes del 20 de junio para que ésta no se hundiera. Tampoco hace aportes sobre cómo de financiarse el sistema. Simplemente lo que se hace es una reconstrucción, digamos, del poder interno del sector, acabando con los pesos y contrapesos. Al eliminar a las EPS, pues ya los otros sectores no van a tener contrapesos, van a actuar libremente, van a facturar despiadadamente, que es la tendencia mundial. En el último año, las EPS de ASEMI, que son 12, algo así, tuvieron pérdidas por cerca de 280.000 millones de pesos. Es decir, esto como actividad que remunere el trabajo no funciona. La contralora Sandra Morelli afirmó que la reforma a la salud puede ser declarada inconstitucional debido a que fue aprobada como derecho fundamental autónomo y se garantiza su cobertura siempre y cuando exista sostenibilidad fiscal por parte del Estado. Lo que se aprobó, según la Contralora, va en contra de los derechos como por ejemplo la tutela. Otra crítica de la reforma es la representante a la Cámara por Antioquia, la médica Marta Cecilia Ramírez, que tiene ciertos reparos contra esta. Si en la reforma hoy le hacemos una promesa a los colombianos de que van a poder acceder a todo, de que no median ningún tipo de autorización, de que las tecnologías nadie las va a regular, ¿tú te imaginas cómo van a consumir los que están cerca al San Vicente de Paúl, los que tienen acceso al San Vicente? No es que esté estigmatizando una institución, sino que digo lo que está en la mente de los colombianos, calificadas como instituciones de alto nivel. El usuario automáticamente va a buscar esas instituciones, el que puede. Pero una persona de Puerto Claver, que se gasta para ir a Medellín cerca de 200.000 pesos, que si lo remiten en ambulancia, la ambulancia vale 1.200.000 pesos. Ese acceso no se lo estamos garantizando. Por eso la gente siente que no hay solidaridad en el sistema. Yo estoy de acuerdo con que en el derecho, que la salud se declare como derecho fundamental, pero también creo que hay que regular el alcance del derecho, porque los recursos no son infinitos. Es una reforma patiabierta. Las que sean habilitadas como gestoras van a tener la posibilidad de trabajar o de afiliar y de prestarle el servicio más bien, tanto al régimen contributivo como al régimen subsidiado. Teniendo estos dos tipos de afiliación, lo que se espera es que precisamente las dificultades grandísimas que hay hoy en día para moverse de un régimen a otro es que sean eliminadas. Se va a tener suscripción por regiones, entonces será la misma gestora quien le continúe el tratamiento y los servicios, pero ya con cargo a precisamente el régimen subsidiado. Lo que hoy en día se maneja a través de diferentes fuentes de financiación
y como son precisamente diferentes fondos, cuando yo tengo muchas bolsas, por decirlo así, es difícil cuidar las diferentes bolsas y obviamente cuidar bien los recursos. En este caso lo que se pretende es todo va a ir a una sola bolsa, a pesar de que tenga muy claras las divisiones de cada municipio, de cada usuario, que es los recursos, pero esa bolsa entonces se encargará ya de girarle, entonces sea el contributivo o sea el subsidiado, ya no tendría aparentemente dificultades el usuario. La pregunta que queda es si con todas estas reformas y debates Farley Johanna encontrará cura a sus males. ¿Tendrá una atención más digna? La respuesta a continuación. Ya regresamos. Farley Johanna aspira a que la nueva reforma a la salud le permita sobrellevar su enfermedad con mayor dignidad, algo que hasta ahora no ha sido posible por parte de su EPS. Se supone que tenemos una preferencia para entrar a una taquilla, pero después de que usted entra a esa taquilla le toca sentarse a esperar 3 y hasta 4 horas para una taquilla preferencial. Es muy agotador, muy dispendioso tener que ir cada 15 días y llevarla a una cita para que la vean y le digan siempre lo mismo. Nos tocó entutelar a Comeva por el hecho de que para que la vea un especialista para recibir las drogas que debe recibir cada mes. Pueden pasar meses para que Comeva apruebe una simple fórmula médica, para que apruebe una visita en el especialista. Y no es justo que después de estar entutelado y tenga 48 horas Comeva para responderle, ellos se tomen 2, 3 y hasta 4 meses para dar una orden con un especialista. El negocio de las EPS debió ser siempre el aseguramiento y no la prestación de salud. Cuando se permitió que se mezclaran las dos cosas y la salud se volviera negocio, se prostituyó el sistema. ¿Y qué se viene para los pacientes? Vamos a terminar nosotros en los colombianos afiliados a un gran Caprecón, es decir, en las peores de las condiciones. Mientras tanto, a las EPS les dicen, ustedes vuélvanse en gestoras, es decir, mandaderos, llevando pequeñas noticas de las IPS a ese gran instituto. La ley estatutaria supuestamente iba a transformar el sistema, pero es mentiras. Simplemente, ¿qué hicimos? Cambiamos los nombres. Mañana ya no se van a llamar EPS sino gestoras. Las IPS ya no se van a llamar IPS sino redes. El FOSIGA ya no se va a llamar FOSIGA sino Mi Salud. No cambió nada. La ley estatutaria parece ser esperanzadora según el Estado y algunos congresistas para que los padecimientos que tiene Farley Johanna desaparezcan. De acuerdo a lo expresado por los ponentes de la reforma, esta mujer tendrá derecho a ser tratada de una manera más digna. Pero para un país urgido de salud, esta es la respuesta para esta mujer y el resto de colombianos sobre cuándo se tendrá un sistema de salud donde no haya que pelear para ser atendido. Así sacáramos la mejor ley del Congreso de la República, no lo veo a corto plazo. Esa ley estatutaria, una vez sea expedida aquí por el Congreso de la República, va a revisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se puede demorar 6, 8, 10 meses. De manera que yo diría que todavía nos podemos estar demorando en materia legislativa del Congreso de la República por ahí un año más. Y además, después habrá que reglamentar la ley, habrá que ponerla a operativizar. Luego, en términos de tiempo, no son muy halagadoras las noticias todavía para el pueblo colombiano. En materia de salud, más que en cualquier otro sector, hay que pensar en el ser, no en el tener. Si eso es para una pastilla, ¿cómo será? Bueno, más adelante, como dicen los médicos, que la enfermedad apenas está en plena evolución y va a ir avanzando. Entonces no, el futuro no es muy prometedor. La seguridad social, ¿dónde está? O sea, no la ve. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.